autoridad. Y aquí cuando el libro de Hebreos está hablando de Jesús, ¿verdad? Él tiene un trono, Él está a la diestra del Padre. No es fácil entender el tema de la Trinidad. Lo aceptamos por fe, porque muchas de las cosas que estudiamos, yo tengo aquí dos Biblias un poquito diferentes, con referencias, ¿verdad?, que yo tengo que respetar porque es la palabra de Dios. Pero cuando llega alguien y me da una Biblia donde es diferente la explicación de esto que estoy leyendo, yo tengo que tener cuidado. Y hay una denominación, un grupo en particular que toca las puertas los días sábados. Tengamos cuidado porque ellos han torcido algunos versículos de la Biblia para desvirtuar lo que tiene que ver con la divinidad y humanidad de Jesucristo. Amén. Nada más. ¿Qué dice Colosenses 1, 16, 17? Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Creen eso, hermanos? Amén. Amén, ¿verdad? Entonces, el que ha creado todo... ¿Pueden apagar los teléfonos, por favor? Sí, por eso, pero apáguenlos, ¿verdad? Ok. Cuando yo leo la palabra, hay afirmaciones que nosotros como creyentes las creemos porque las hemos oído tantas veces. Yo creo que no es la primera vez que ustedes leen a Colosenses capítulo 1, ¿verdad? Y allí afirma que quien es el creador de todas las cosas es Jesucristo. El punto es, ¿cree usted? Porque a lo mejor usted le dijeron que era Jehová, pero Jehová y Cristo son lo mismo. El Padre y Jesús son lo mismo, son Dios, ¿verdad? Y esa verdad, a veces hay otros grupos, llamémosle religiosos, que te pueden enseñar diferente y decirte que no es así. Amén. ¿Qué dice Juan 1:3? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, allá en Génesis capítulo 1, allí estaba Jesucristo, ¿verdad, hermanos? Sí. Estaba activo. Amén. Amén. Pero ¿qué dice Génesis 1 y 2? ¿Qué dice? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién era el Espíritu de Dios? ¿Era Dios? ¿Era Cristo? Allí es donde viene el dilema de entender estas cosas. Porque cada uno, cuando hablamos de la Trinidad, hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu de Dios allí, moviéndose? Porque el Espíritu de Dios le llamamos que es el que tiene el poder de la creación. Entonces, cuando hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la creación, estuvieron de acuerdo, participando. ¿Ok? No tres deidades, el único Dios participando de maneras distintas. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Otros pasajes que están para que nos enseñan de la deidad de Cristo. Apocalipsis 1:7. ¿Qué dice Apocalipsis 1:7? He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Pues este es un versículo que nos afirma la segunda venida de Cristo, pero nos afirma también
que aquel que murió en la cruz es el mismo que va a venir por segunda vez. ¿Quién es Él? Es Dios. Jesucristo, ¿verdad? ¿Ven, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis 2:8. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién es el primero y el postrero? Estamos hablando de Jesucristo, ¿verdad? Como ven, todos estos versículos que estamos leyendo se refieren a Jesucristo, que es Dios. Cuando hablamos de divinidad, estamos hablando de ese Dios verdadero en tres personas distintas. Amén. Amén. 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual de los seguía, y la roca era Cristo. ¿Se recuerdan en el Antiguo Testamento allá con Moisés? Allí andaba presente Cristo, ¿verdad? El agua que se derramó de la roca fue un milagro, hermano. Fue la obra de Dios, pero también la obra de alguna manera tenemos que entender que era Cristo. O sea, la obra de Cristo en la tierra fue maravillosa a través de nuestra salvación. La obra de Cristo en el cielo como intercesor es una labor poderosa que está haciéndose ahora. Pero en la historia de la humanidad Jesucristo ha estado presente como Dios. Amén. 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 Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Jesucristo. Acuérdate que de Él estamos hablando. Y uno de los nombres de Jesucristo es este, príncipe de los pastores. Amén. Ok. Todas estas menciones, todo esto que hemos leído, son suficientes evidencias para demostrar que la Biblia afirma que Jesús es divino. ¿Ok? ¿Verdad? Esto lo afirma, pero podría resultar más poderoso un enfoque, dice aquí, más indirecto. Jesús en repetidas ocasiones se colocó en lugar del Padre, asumiendo facultades divinas. A menudo Él estuvo haciendo y diciendo cosas que solo Dios tenía derecho a decir y hacer. Jesús también se refirió a sí mismo de diferentes maneras con los cuales insinuó su deidad. O sea, hay afirmaciones de Él donde Él dice que es Dios. Amén. Algunos de estos casos nos proporcionan la prueba más contundente del autoentendimiento divino de Jesús. Abramos Marcos capítulo 14. Gloria a Dios. Yo quiero que vayamos al capítulo 14 de Marcos y descubramos, ¿verdad? Algo, tú lo puedes descubrir, ¿verdad? A donde hay pruebas contundentes en ese capítulo de que Él es Dios y que Él lo afirma. Por ejemplo, en el capítulo 14, ahí habla de cuando fue ungido, ¿no? Dice, comienza el capítulo 14 y dice, 2 días después que era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Entonces ahí comienza la narración y el primer tema de ese capítulo 14 es Jesús es ungido. ¿Por qué era ungido Él? No porque era Dios, iba a ungirlo porque iba a morir. Amén. Amén. El siguiente tema participa Judas de la entrega de Jesús.
Y el tema siguiente es la institución de la cena del Señor. ¿Por qué Jesús instituye la cena, hermanos? ¿Te has preguntado? A ver. Pienso como para que recordemos el sacrificio de... Amén. Sí, claro, por supuesto. Él estaba preparándose para un evento que iba a cambiar la historia de la humanidad, hermano. Porque ahora tú tienes promesa de vida eterna. Antes de que Cristo viniera no la teníamos. Por lo menos no en la forma que Él vino a hacerla. Porque siempre Dios es misericordioso y nos da una promesa, ¿verdad? Y luego de la institución de la cena del Señor, viene otro tema que es la negación de Pedro. Ya Pedro conocía que Él era Dios. ¿Creen ustedes que Pedro sabía que Jesús era Dios? Sí. Dime un versículo. Ahí de Pedro. ¿Se recuerdan cuando Él preguntó, ¿quiénes dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, le dijo, el Hijo de Dios. Y le contestó Jesús, no te lo reveló carne ni sangre. Amén. Esa revelación, ¿de dónde vino? Exactamente. Dios revelando algo para que ellos entendieran. Porque cuando Cristo les habló que Él tenía que irse, pero que vendría el Consolador, ¿se recuerdan allí en Juan 14 y en Juan 16? Allí ellos se preocupan, pues. Se entristecen, dice la palabra. No estaban seguros de lo que iba a pasar. Pero acá Jesús está trayendo ya revelaciones poderosas de Él, pero también del futuro de la humanidad. Luego, ¿qué otro tema sigue? Jesús ora en Getsemaní. Ajá, Jesús ora. ¿Por qué estaba orando? Porque se avecinaba un tiempo difícil para Él, preparándose espiritualmente en oración, amén. Luego viene el arresto de Jesús, ¿ok? Luego viene otro tema corto del joven que huyó y Jesús ante el concilio. Viene la negación de Pedro y Jesús ante Pilato. Ahora, vámonos entonces a Marcos 14, 61, 62. Leamos ahí. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Estamos hablando ahorita de cómo él afirmaba que era Dios. Otras porciones bíblicas que estudiamos antes hablaban de que Él era Dios. Pero estas son afirmaciones. Le preguntó porque este tiempo maravilloso de revelación para nosotros fue interrogado porque iba a morir y querían encontrar una justificación para matarlo. Pero allí Él revela quién era. Sin embargo, tenía que cumplirse lo que iba a acontecer porque era parte del plan de Dios. ¿Verdad? Y interesante. Ahora, en el libro de Daniel también hay otra afirmación. Daniel 7 del 13 al 14. A ver. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Acá, en el versículo anterior de Marcos, dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Amén. Y en Daniel,
Gloria a Dios. Esto no tiene. Ahorita le van a subir. O sea, esta afirmación de Marcos 14, tú puedes aprender, hermano, cómo la Biblia se revela ella sola. En Marcos hay una afirmación que estaba en el Antiguo Testamento, en Daniel, hablando de este evento que Jesús le dice al sacerdote que le interroga, el sumo sacerdote. Le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? ¿O el Hijo de Dios? Yo soy, le dijo. Y le dio una revelación del futuro, hermano. ¿Me entienden? Poderoso, ¿verdad? Que el otro, te aseguro que no entendió. Pero quedó escrito. Y en la Biblia trae esa revelación. Y ese mismo versículo de Marcos 14, 61 y 62 está revelado en Daniel. Lo vamos a volver a leer. Miraba yo, dice Daniel, en la visión de la noche. Y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Y ahí está revelando al Hijo del Hombre que se revela en Marcos. Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Cómo entiendes tú? Miren la revelación. ¿Entendió Daniel esto que estaba él diciendo? ¿Conocía Daniel del Hijo de Dios? ¿Creen ustedes que hubo revelación para él? No sabemos, ¿verdad? Pero Dios revelaba las cosas, pero dejó dicho ya en el Antiguo Testamento, hablaba del Hijo de Dios. Y eso es lo poderoso de la revelación de Dios en su palabra. Así que de Cristo, Él también hablaba y decía lo que iba a ocurrir, pero que ya había sido profetizado. En esta referencia, amados hermanos, de la visión de Daniel, Jesús se identifica a sí mismo como ¿quién? Como el Hijo del Hombre. Una persona a quien le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Entonces, el Hijo del Hombre es un nombre que le damos a Cristo, ¿verdad? La Biblia se conoce en la Biblia como el Hijo del Hombre. No sé si está un poco complicada esta enseñanza, los veo calladitos, pero están entendiendo lo que la enseñanza se les está entregando. Oye, es complejo, hermano. Pero por eso le oramos al Espíritu Santo cuando comenzamos la clase, que nos ayudara a entender. Porque hay revelaciones profundas que solo en la comunión con el Espíritu Santo, ahí en su intimidad, usted puede que las entienda. Pero Daniel tuvo una revelación y la dejó escrita. Daniel habló del Hijo del Hombre y Jesús hablaba también del Hijo del Hombre. Y la palabra de Dios habla de él como el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Muy bien, gloria al Señor. Ahora, dice aquí una pregunta ahí en la página 2. Hay dos puntos que yo estoy tocando acá. El primero dice 1. Inmediatamente se pregunta qué clase de persona tiene un dominio que es eterno. ¿A qué clase de persona se le otorga un reino donde todos los hombres le servirán? Y allí donde usted puede después ir al capítulo 7 de Daniel y estudiarlo. Amén. Amén. Con esta referencia de Marcos 14. Y Dios le va a revelar lo que a lo mejor yo no le puedo explicar. Pero esto es importante. Dominio eterno es el que tiene Cristo, hermano.
La promesa, nosotros como cristianos sabemos que Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, que nos ha dado una promesa de vida eterna, y acá dice que Él va a tener un dominio que es eterno. ¿No les alegra eso? ¿No les da gusto? Amén. Amén. ¿A qué clase de persona, dice, se le otorga un reino donde todos los hombres le servirán? Porque Él va a venir, va a estar acá en el milenio, ¿se recuerda? Amén. Pues la verdad que no sé si va a estar acá en esta tierra, porque los cielos y la tierra pasarán, ¿verdad? Pero vamos a estar en un lugar. Allá se habla de una gran ciudad. ¿Cuántos han leído el Apocalipsis? Y habla de una gran ciudad donde vamos a estar, y Él va a estar gobernando, y todos los que vamos a estar ahí vamos a estar sirviendo, Amén. de todos los estratos sociales y de todas las lenguas y naciones, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora, dice aquí, el sumo sacerdote que reconoció, fíjense que esto es importante, porque los judíos conocían del Antiguo Testamento. Dice que reconoció inmediatamente la afirmación de Jesús con respecto a la divinidad. Rasgó, dice, su manto y declaró a Jesús culpable de blasfemia. Porque dijo, ¿cómo si este es un hombre cualquiera que ha venido a querer rebelarse? Se ha rebelado contra la ley, se ha rebelado contra los mandamientos. ¿Cómo este va a tener dominio sobre todas las cosas? ¿Me están entendiendo, hermano? Y es que la gente no creía. Estamos hablando del tema de la divinidad de Jesús, ¿verdad? Un escéptico de la deidad de Cristo. ¿Qué es una persona escéptica? A ver, levante la mano y dígame qué es una persona escéptica. Que duda, que no Eso, otra vez. cree. Que duda y que no cree. Que no cree, o que tiene como que tal vez, o será, ¿verdad? Una persona escéptica. No puede ignorar fácilmente este particular autonombramiento de Jesús. Que Cristo se haya referido a sí mismo de esta manera goza de numerosos testimonios, tal como se encuentra en todas las fuentes de los evangelios. Y vamos a leer unas porciones. Y vamos a leer algunas citas bíblicas. Hechos 7:56. Dice allí, la frase hijo del hombre se usa solo un par de veces fuera de los mismos evangelios con referencia a Jesús. Hechos 7:56. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Apocalipsis 1:13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Amén. Amén. Apocalipsis 14:14. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una voz aguda. Amén. Sí, una voz aguda, porque Él venía a cortar. Acuérdense que Cristo va a venir para juicio. Amén. Hay una pregunta ahí en el grupo de que se graduaron esta semana del nivel que habla de eso. Cuando venga Cristo no va a venir como cordero, ¿verdad? Va a venir para juzgar, para juicio. Amén, hermanos. Amén. Y por eso va a traer un hoz, un símbolo. La hoz es la que corta, ¿verdad? Cortaba las cosechas. Jesús usó este título de Hijo de Hombre para sí mismo, y se hace evidente que Él se consideró a sí mismo como alguien que tenía eterno poder y una autoridad única que va más allá que la de un simple ser humano. ¿Era Cristo hombre? ¿Era ser humano? Sí. ¿Era Cristo Dios? ¿Era una divinidad? Sí, ¿verdad? Nosotros lo tenemos claro, pero algunas doctrinas heréticas afirman lo contrario. Usted tiene hoy elementos aquí para argumentarle algo. Mira, fíjate que
La Biblia que yo tengo, la Reina Valera, dice lo contrario, o dice diferente. Amén. A veces eran las acciones de Jesús las que revelaron su identidad. Amén. Las acciones. La sanidad del paralítico por parte de Jesús en Marcos 2 fue hecha para demostrar su autoridad y su capacidad de perdonar pecados. Vamos a leer, vámonos a Marcos 2. Los que estaban en Marcos, retrocedámonos al capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 3 al 12. Amén. Con voz fuerte y clara. A ver. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Qué poderoso, hermano, esta porción que hemos leído. Gente que no creyó en él. ¿Cómo va a perdonar pecados si no es Dios? Pero no estaban viendo el milagro de la sanidad. Sin embargo, había gente allí. ¿Ya? Dice que se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. En estos tiempos, Dios sigue siendo el mismo, hermano. La palabra de Dios dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y sigue sanando, sigue liberando, ¿verdad? Sigue perdonando pecados. Cuando tú lo confiesas, Él te los perdona. Es ese Dios que Él ahora está trayendo revelación en nuestras vidas. El Hijo del Hombre estuvo un tiempo aquí para traer una revelación que desde que Él estuvo, que trae la revelación, va a perdurar esa revelación siempre, ¿verdad? Porque Él es eterno y es Dios. Amén. Esta es la enseñanza que estamos trayendo esta noche. Ahora, en los evangelios, Jesús también recibe adoración, y vamos a dar algunos ejemplos. Mateo 2:11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, postrándose, lo adoraron, abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿De quién está hablando aquí? Jesucristo. De los Reyes Magos, que llevaron presentes y lo adoraron. Ellos tuvieron la revelación que era Dios. ¿Me estás entendiendo, hermano? ¿Se recuerdan toda la historia de los Reyes Magos? Eran gente docta, conocedora. Y Dios los lleva a un lugar. Ahí llega con el gobernante de ese lugar. Él les dice que para dónde van y quiere interrogarlos. Quiere que cuando regresen le digan dónde está, porque los judíos sabían del Mesías. Ellos esperaban un rey que viniera a salvarlos de la opresión de los romanos.
Pero el rey, como si viene otro rey, no me va a quitar a mí, mejor lo mato. Y querían matar a Jesús. Y estos hombres, guiados por el Espíritu Santo, se fueron por otra ruta. Dios participando en la vida de estos hombres, que pudieron adorar a Cristo siendo un niño, porque Dios se lo reveló. ¿O no sientes momentos cuando estás en la adoración, cuando buscas a Dios, cuando abres tu corazón, no sientes la presencia de Dios? Amén. No sientes que Él está ahí, que tienes que adorarlo. Amén. ¿Verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice Lucas 24:52? Entonces ellos lo adoraron y 52, ¿verdad? Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría. Vamos a leer Juan 9:38 también. Y Juan 20:28. Estamos reforzando, ¿verdad? 9:38. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Amén. Aleluya. ¿De quién está hablando aquí? El que estaba ciego. ¿Sí? Sí. Amén. Bueno, Juan 20:28. Estamos hablando de que Él merece adoración, pero recibió adoración, aceptó la adoración, porque Él era Dios. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Amén. Amén. Entonces, hay otras citas bíblicas que hablan siempre de Cristo, pero por ejemplo ahorita viene un versículo ahí en Mateo 25, del 31 al 46, donde se refiere a que Él va a juzgar a la humanidad. Si lo pudiéramos leer, hermanos. Mateo 25, del 31 al 46. Ahí el tema es el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará a su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Es una porción bíblica que nos ilustra, ¿verdad? Que un día, como el Hijo del Hombre, Él va a venir para juzgar. Amén. Amén. ¿Ya? Como Dios, ¿verdad? Ahora también ahí vemos en Marcos 8, 34 al 38, si me ayudan a leerlo, allí enseñó
que nuestro destino eterno depende de nuestra respuesta a Él. Miren qué interesante, a ver quién lo lee. Entonces llamó a la multitud para que se unieran los discípulos y dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa o por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtenéis si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Tremendo, ¿verdad? Otra enseñanza, otro tipo de enseñanza, ¿verdad? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Muy bien. Mateo 12, 38 al 40. Amén. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él les respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. Gloria al Señor. Y en el último bloque dice: después que Jesús fue crucificado y sepultado en la tumba de José de Arimatea, efectivamente se levantó de los muertos, comprobando las declaraciones de su deidad. La evidencia para este acontecimiento milagroso es muy impactante. Numerosas fuentes contemporáneas informan de las apariciones de Jesús después de la crucifixión, tanto a individuos como a grupos de personas en determinadas circunstancias. Y tenemos varias citas bíblicas, si ustedes me ayudan. Primera de Corintios 15, del 3 al 7, alguien que busque Mateo 28, 9, Lucas 24, 36 al 43, otros hermanitos que nos ayuden, Juan 20, del 26 al 30, Juan 21, del 1 al 14, y Hechos 1, del 3 al 6. Y pues tenemos suficientes versículos para reforzar, ¿verdad? Lo que tiene que ver con que era Dios que resucitó, ¿verdad? A ver, la primera. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después de los 12 días, después apareció, y más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Hasta el 7. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si usted quiere hablarle de la resurrección, la prueba acá de la resurrección es la prueba de la deidad, ¿verdad? Amén. Porque hay muertos que pueden ser resucitados. Amén. Tenemos la evidencia de Lázaro, que Cristo lo resucitó. Pero aquí estamos hablando de algo diferente, ¿verdad? Él tenía que resucitar. Era parte de la prueba de su deidad, pero también de la promesa para nosotros, hermano. Porque si Cristo no hubiera resucitado, y Pablo lo dice, de en vano sería estar nosotros reunidos en una noche miércoles, mejor andaríamos haciendo otra cosa, pero estamos estudiándolo a Él, ¿verdad? Estudiando su palabra, porque es la promesa de vida eterna. Yo sé que el día que muera voy a estar con Él. Amén. No, Amén.
no hay una duda, porque yo la tengo en mi corazón y yo lo he creído. Amén. A ver la siguiente cita, Mateo 28:9. He aquí que Jesús salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temas, id y dad nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. Otra evidencia, ¿verdad? Lucas 24:36 al 43. Amén. A ver. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y bien a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Wow. Qué susto, ¿verdad? Para ellos. Sí, lo acaban de ver morir, ¿verdad? Juan 20:26 al 30. 8 días después los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo Tomás, pon tu dedo aquí. Le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Tú y yo somos benditos porque hemos creído sin ver, ¿verdad? Qué lindo. Juan 21, del 1 al 14. Esta es una historia larga, pero la vamos a leer. A ver. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque no había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús, venid, comed. Y alguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era él el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado.
Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. Y en la última cita, Hechos 1, 3 al 6. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Amén, gloria al Señor. ¿Cuántos recibieron esta enseñanza hoy? Amén. En su corazón, confirmando, ¿verdad? Estamos estudiando en el Evangelio de Juan lo que tiene que ver con la deidad o divinidad, son términos similares. El otro miércoles vamos a estudiar la humanidad y te quiero dejar una tareita. ¿Está bien? ¿Quieren hacer la tarea? Mi hermana Corina fue la única que trajo tarea el otro día, que ni se las pregunté, pero ella me llamó y me dijo: pastor, repítame las preguntas. Esto es como una práctica que te puede servir. Tú vas a ir al libro de Juan y vas a buscar ahí todas las citas que puedas encontrar que hablen de la humanidad de Jesús. Amén. Gloria a Dios, pero es importante, ¿verdad? Y te voy a dar la tarea segunda, ya sin usar las citas que están en la hoja. Busca otras citas en la Biblia, puede ser Juan, puede ser otro lugar, que hablen de la divinidad o deidad de Cristo, ¿verdad? Como una práctica para que puedas ver que la Biblia está llena de la revelación de Él, de Cristo, y que esto te refuerce pues tu estudio, ¿verdad? Porque es importante, hermanos. Cuando uno empieza, yo les cuento que a veces me voy a mi estudio y ahí empiezo a revisar, y cuando siento van horas, ¿verdad? Tómese un tiempo, tal vez no horas, pero sí una media hora, y agarre su Biblia, ¿verdad? Puede googlear, porque Google también te puede ayudar, pero si lo buscas tú personalmente, es mejor, ¿verdad? Tú te vas leyendo, ¿verdad? Y puedes encontrar citas sobre la humanidad y sobre la deidad del Señor. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguien le quedó alguna duda? Porque esto son algunos argumentos bíblicos. Yo tengo en mis manos en casa un libro escrito precisamente por teólogos que recopilan información, y ellos hacen un estudio un poquito más profundo, ¿verdad? Donde van, y ustedes se han dado cuenta que vamos revisando versículo por versículo en algunos casos. Hoy pues lo hicimos un poquito diferente para que usted tenga una fuente de referencia usted, y que usted pueda tener un material que le pueda ayudar en caso que alguien le pregunte: ¿y Cristo es Dios? Sí, aquí está, mira, te voy a leer este versículo, y aquí lo dice otra vez, y aquí mira, en el libro de los Hechos habla: ¿y Él es cierto que resucitó? Sí, resucitó. Aquí está un versículo. ¿Me entienden, hermano? Porque así la gente, por estudiando ellos la Biblia, ellos aprenden, ¿verdad? Porque aquí ya está hablándole de la revelación de Dios. Amén. Muy bien, gloria al Señor. De los hermanos que están acá, acuérdense que el domingo vamos a inaugurar el segundo grupo de discipulado. Puede ser cualquier hermano, no tiene ningún requisito para entrar en el discipulado. Nada más conectarse los días martes a las 7:30 para recibir 40-45 minutos de enseñanza.
hay que comprar el libro, ¿verdad? Usted lo puede comprar en Amazon o puede usted bajarlo en, ¿cómo se llama esa aplicación que la tiene Amazon? Que Es usted, Kindle. Es Kindle. Kindle, ok. Y allí la paga por $4, por ahí, algo así. Y usted la tiene en su computadora. Entonces los que van tienen que estar en el sistema de WhatsApp para que usted allí reciba el link del Zoom, ¿verdad? Y este martes que viene, el domingo, vamos a hablar y vamos a registrarnos, pero para que usted se vaya preparando, hermano, y entre en el estudio. Ese estudio, usted puede faltar 2 veces con justificación. Si usted justifica su falta, gloria a Dios, no hay problema. Solo tiene que entregar la tarea. Pero si no justifica, tiene que escribir la lección completa. Un poco difícil, así que no falte. ¿Verdad? Gloria al Señor. Y bueno, pues vamos a orar por una ofrenda, hermanos, hermanas. Un anuncio antes.